Hola a todos de nuevo. Tal como la semana pasada dijimos, volvemos a retomar el tema. Estamos en estas charlas, coloquio, que juntamente con nuestro hermano, el pastor y amigo, el pastor Fernando Ramírez de Arellano, de la Iglesia de la Roca, allí en Ciudad Real, pensamos en su momento, dado todo lo que se está viviendo, que sería interesante, como pastores, ¿verdad? Sería interesante que en este tiempo diésemos. Son unas charlas coloquio que, como bien habéis visto, la hemos titulado Los secretos del Apocalipsis, ya que estamos viviendo tiempos toda esta literatura de la Biblia, todas estas ideas, todas estas meditaciones se están haciendo, si cabe, más vívidas que hace, por ejemplo, 5 meses. Esta terapia de choque que hemos tenido con el coronavirus nos ha hecho meditar cómo estamos como iglesia y viendo la fragilidad del ser humano, ¿sí? Y como dijimos la semana pasada, la cantidad de hermanos que nos escriben, se ponen en contacto con nosotros sobre los sucesos futuros. Estuvimos hablando la semana pasada cómo en muchas iglesias el libro del Apocalipsis ha tomado un vigor, una fuerza, una relevancia que hacía tiempo que no tenía, y cómo de una manera sensata, bíblica, humilde, pero también debemos de dejar todo tipo de complejo y abordar la lectura, la meditación y el comentario de este libro que sí, verdaderamente, como dijimos, es, digamos, el más difícil de interpretar de todos los libros del Nuevo Testamento. También es el único libro que tiene la bendición, la bienaventuranza para aquellos que leen la palabra, la profecía del libro. Fernando, un saludo muy grande, un abrazo muy grande desde aquí, desde Vigo, para continuar este interesante charlas coloquio que dimos comienzo la semana pasada. Un abrazo y de todo estos comentarios, de todo lo que ahora se habla. Sobre todo hay un hecho, siempre se ha hablado, ¿verdad? Pero ahora mismo se habla con más intensidad, y es el hecho de la segunda venida de Cristo, que sí es una doctrina fundamental, ¿verdad? Es algo que todos los apóstoles coinciden y enseñan y preparan a la iglesia para ello. Entonces mi pregunta, aunque parezca básica, Fernando, ¿en qué consiste la segunda venida? ¿Cómo será esa venida? De manera... Sí. No, perdona, dime. Sí, no, de manera podremos hablar. O sea, cada pregunta que estamos haciendo son preguntas donde tendrían una explicación mucho más larga, pero el tiempo de alguna manera nos acorta. Pues de una manera práctica, sencilla, ¿en qué consiste? ¿Cómo será? Pues bien, porque hay algunos que niegan, ¿no?, la segunda venida de Cristo, ajá. Algunas partes de esa teología liberal y demás, sí. Y es una doctrina fundamental. Cristo, de igual manera que es necesario para nuestra salvación creer que Cristo vino por primera vez, porque es cuando ahí muere por nosotros, igual que la resurrección es fundamental, la segunda venida de Cristo también es fundamental. Si no, no estamos creyendo en Dios, ni en su palabra, ni en un cumplimiento, consumación de los tiempos. Así que, por decirlo conciso, preciso y macizo, sí. Si te parece, pues será súbita, o sea, esperada pero inesperada, no sé si me explico. La esperamos pero nunca sabemos exactamente. Hay que estar preparados, vaya. Eso es, va a ser súbita de repente, muy esperada pero muy al mismo tiempo sorpresiva, ¿no? Va a ser personal, es decir, Cristo va a venir de manera física, literal, de la misma manera que vino la primera vez, de manera corporal y de manera literal. Sí. También será su regreso. Cristo no va a venir de manera espiritual, etérea, claro, sí. Etérea, abstracta. No, en Hechos 1, cuando los discípulos ya ven a Cristo ascender, se oye la voz del ángel y le dice: varones Galileo, de la misma manera
que habéis visto ascender al Hijo de Dios para sentarse a la diestra del Padre, dice, así también lo veréis descender entre las nubes y todo ojo lo verá. Así que podríamos resumir que será súbita, será personal, será visible y será corporal. Es decir, no va a ser de ninguna otra manera. Personal en cuanto a persona, repetimos, ¿verdad? O sea, que se va a ver su persona. Eso es. No personal, algo, una experiencia personal mía, para aclarar este punto. Bien puesto. Sí, sí, esto me da pie a una pregunta que antes hemos dicho. En la segunda venida es una doctrina fundamental y creo recordar que tú acabas de decir, que eso es algo, como tú has dicho, que estaba en la retina de aquellos discípulos, las palabras de ese ángel y el momento tan esplendoroso de ese momento, pero hay gente que la niega, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué ideas hay erróneas con respecto? Porque hay ideas erróneas y es bueno que todos aquellos que siguen este programa, esta charla, ¿verdad? Este coloquio, lo tengan claro, ¿sí? Así es. Pues no vamos a ser exhaustivos, Miguel, pero si quieres vamos a ver 4, porque ahora que estabas hablando me venía a la mente, lo curioso es que no solamente la niegan la gente que no es de la iglesia o que no es creyente o que no ha conocido a Dios, porque ellos niegan, pues lo niegan, ¿no? Y niegan a Dios en general y también de manera particular esta enseñanza. Pero es que a veces se da esta negación dentro de la propia iglesia. Entonces vamos a decir, ya hemos dicho lo que sí es la segunda venida, ahora vamos a decir brevemente lo que no es. Número 1, no es la muerte del creyente. ¿Por qué lo digo? Porque los de Tesalónica tenían ese problema y Pablo tiene que aclarar, por favor, la muerte del creyente no es la segunda venida, porque justamente la venida de Cristo no es nuestra muerte, es nuestra resurrección. Y la venida de Cristo, Él viene a nosotros, la muerte nosotros vamos hacia Cristo y nos presentamos. Entonces, la segunda venida de Cristo no es obviamente la muerte ni la partida del creyente, es todo lo contrario, es la venida de Cristo al creyente a la tierra y es la resurrección. 2, la segunda venida de Cristo no es la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hay algunos que dicen que Cristo vino, pero ya vino en la persona del Espíritu Santo. Eso es una herejía se llama el modalismo. Básicamente lo que dice que solamente hay una persona, pero que se pone 3 caretas. Solo hay los solos, ¿no? Los solos Jesús. Claro, solo hay una persona en la deidad y a veces se pone la careta del Padre, a veces la careta del Hijo y a veces del Espíritu Santo. Y todo es Jesús, sí. Claro, entonces, en ese sentido, Cristo fue muy claro. Os enviaré a otro. Cuando dice otro, se refiere distinto, en el mismo rango, misma autoridad, pero no a sí mismo, sino que enviará a otra. Entonces, no es la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Sí. Tampoco fue la destrucción del templo en Jerusalén. Sí. Muchos dicen que cuando se destruye, allí es como ese juicio final, pero es todo lo contrario. En la destrucción del templo, vemos que no ha venido Cristo ni de manera personal, ni visible, ni corporal, por lo tanto no es la destrucción del templo en el año 70, son eventos que han de acontecer y de suceder, por supuesto, y entre los eventos, no lo he mencionado, pero la nación de Israel, sabemos que habrá un remanente de Israel que será salvo. En el año 70 Israel fue dispersa. Cuando venga Cristo, Israel será unificada y vendrá a formar parte también de la iglesia, reconocerá a Cristo como su Mesías. Y cuarto y último, lo que no es la venida, no es la conversión. Porque hay muchos que dicen, bueno, cuando tú te conviertes, ya Cristo ha venido. Claro, Cristo ha venido. Si eso fuera así, pues no tendríamos una venida de Cristo. Lo que tendríamos serían millones y millones y millones de venidas de Cristo, porque cada vez que uno se convierta, el Señor viene. Entonces no habría una venida personal, corporal, visible para todos y para juzgar a las naciones. Entonces habría millones o miles de millones, diariamente Cristo estaría viniendo. Por lo tanto, nada, tampoco se sustenta, pero era bueno apuntarlo y decir. Sí, apuntar todas estas cosas, sobre todo, ¿verdad? Estas doctrinas, como tú has apuntado antes, solo Jesús, que hay muchas iglesias, no solo
en Latinoamérica y muchas iglesias ya en España. Es bueno de apuntar eso, claro que sí. Muy bien. Bueno, y ahora la pregunta, Fernando, ¿y cuándo va a regresar? Pues... estamos esperando. ¿Cuándo va a regresar? ¿Qué dice la palabra? Yo aquí ahora, como decía el programa de televisión, salvados por la campana. Yo digo, oye, yo creo que se nos ha acabado el tiempo. Bueno, pues obviamente lo hemos dicho, será súbita, es esperada, pero Cristo lo dijo en Mateo 24, versículo 36, el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles de los cielos, solamente mi Padre, ¿no? Cuando Jesús habla también en Mateo 24 acerca de los últimos tiempos, las señales, y habla de la parábola de los talentos, lo proyecta, dice, después de mucho tiempo vino el Señor, ¿no? Entonces, sabemos que la esperamos, pero no sabemos exactamente ni el día, ni la hora. Ahora, sí que hay ciertas señales que la Biblia nos muestra que van a ser como esas luces de advertencia. Es como con un radar. Cuando detectas que viene un objeto, un avión, no lo ves, todavía no lo ves, todavía no lo tienes. No ha pero aterrizado. Hay señales. Eso es, no ha aterrizado en el aeropuerto, pero ya con el radar ya ves unas señales. Bueno, Dios nos ha dejado una especie de radar en la palabra que nos apuntan y señalan, ¿no? Y básicamente una es que el Evangelio tiene que ser predicado en todas las naciones. Hoy en día, por supuesto que habrá a lo mejor lugares, pueblos o etnias a lo mejor que el Evangelio no ha llegado, pero prácticamente el Evangelio ya ha sido predicado o está a través de predicar. Estos medios, por ejemplo, que llegas hasta el último rincón de la tierra. Ajá. Entonces eso ya apunta que estamos más cerca, ¿no? Habrá una gran tribulación. La Biblia nos habla claramente de que las cosas, y eso lo retomaremos en la siguiente sesión, ¿vale? La siguiente charla, coloquio, pero la Biblia nos muestra que va a haber una persecución y que las cosas se van a poner a peor en el orden natural, moral, social, espiritual. Como iremos viendo, claro que sí, en otro programa. Nos dice, habrá otra señal que tendrá que ver, por ejemplo, con la apostasía, una iglesia tibia, una iglesia que se ha enriquecido, una iglesia que se ha vuelto fría, tibia. Y el amor de muchos se enfriará. Pues eso también lo podemos estar viendo, ¿no? Habrá señales en los cielos, ese cambio incluso climático, un nuevo orden mundial para que aparezca también esa figura del anticristo, ese líder mundial. Pues vemos que ahora hay una globalización. Que todo esto, dicho sea de paso, Fernando, disculpa que te interrumpa, lo vamos a ir viendo en próximos programas, en estas charlas coloquio, porque creo que es muy interesante y hoy por hoy todo el mundo se lo está preguntando y estamos escuchando vía estos medios distintas interpretaciones y demás. Pero como el tiempo se nos acorta, Fernando, sí, ahora sí me gustaría las interpretaciones, esto de la tribulación, cómo será la venida, será antes de la tribulación, será durante, será después, habrá milenio, no habrá milenio. Entonces, ¿qué posturas? Claro, sobre esto hablaríamos mucho, pero hay una serie de posturas que si a autores, a comentaristas serios, bíblicos, que coinciden todos en una serie de posturas muy claras en cuanto a la interpretación de Apocalipsis. ¿Qué nos puedes decir? Sé que, vuelvo a repetir, es muy extenso el tema, pero a modo de pincelada, ¿qué nos puedes decir a través de, con respecto a esto? Disculpa. Sí, lo que comentábamos para cerrar todo esto son doctrinas secundarias, ¿no? En cuanto al cómo exactamente. Y en cuanto al libro de Apocalipsis, la escatología, digamos que hay 4 grandes posturas, ¿no? De interpretación, de posturas hermenéuticas. Cuando digo postura hermenéutica es como si yo tuviera unas gafas y me pusiera unas gafas y cada gafa tuviera un color. Entonces, una postura hermenéutica me va a hacer ver o interpretar, analizar, entender el libro de Apocalipsis de una manera u otra. La primera escuela o postura se llama preterista. Ahora, pretérito significa pasado. Lo único, esta postura lo que defiende es que ya todo ocurrió en el siglo I. Son los que fechan el libro de Apocalipsis en los tiempos de Nerón, recordamos, finales de los años 60.
y dice que ya el problema de todo esto es que le roba ese carácter y esa naturaleza profética del propio libro, que el propio libro reclama. Sí. Perdón, Fernando, la preterista es por esos discursos escatológicos de nuestro Señor Jesucristo cuando dice no quedará piedra sobre piedra. Estaba hablando ahí en el Monte de los Olivos a sus discípulos que le estaban diciendo, mira qué templo más hermoso, orgullo de nuestra nación. Entonces, los preteristas dicen que es por eso que le estaba contestando especialmente a los discípulos y que, como tú bien has dicho, ya pasó, que con la caída, ¿no? Sí, lo que pasa es que los propios discípulos que escucharon ese mensaje luego entendieron que las palabras de Jesús no iban en esa línea. En esa línea. Claro, porque ellos mismos, es que el apóstol Pedro dice, oye, tenemos que seguir esperando la segunda. Dice, los postreros tiempos, el apóstol Pedro está diciendo, segunda de Pedro está diciendo, los postreros tiempos vendrán algunos falsos maestros diciendo que el advenimiento y la venida se retrasa y que no va a ocurrir. Dice, no le creáis, aunque se esté ahora demorando, y es el famoso versículo de Pedro cuando dice, recordar que para el Señor un día son 1000 años y 1000 años es un día. Entonces, el apóstol Pablo, Juan mismo se dio cuenta que como había un retraso escatológico en la venida del Señor, ellos empezaron, por un lado, a consolar, a advertir a la iglesia para que siguieran esperando la venida del Señor. Empezaron a levantar un nuevo liderazgo, empezaron a darle forma y estructura a la iglesia. Así que la propia evidencia interna de la Escritura y la propia evidencia de la conducta de los apóstoles, vemos que ellos luego, con el tiempo, interpretaron también esa postura de manera... La preterista, entonces, no encaja tanto, ¿no? Claro, en mi opinión, le priva al libro de Apocalipsis de esa naturaleza y carácter profético y no le da encaje a todo lo que es descrito, todas las profecías, juicios y demás que es descrito y todo lo que hemos dicho que ha de acontecer antes de la venida de Cristo. Y que iremos viendo. Y que luego iremos viendo. Aparte que no encaja para nada, si lo tenemos que fechar en el año 70, un poquito antes, la situación de las iglesias en aquella época con Pablo y con Pedro, de Efesios, Colosenses y demás, no tiene nada que ver con la realidad del estado espiritual de las iglesias que encontramos en Apocalipsis 2. Entonces, desde el año 65-66 hasta el año 95 que Juan escribe, o entendemos que escribe el libro de Apocalipsis, vemos que ya las iglesias, su estado espiritual había cambiado, ¿no? Había cambiado con herejías. Eso es otra de las razones. Bueno, esa es la preterista. ¿La otra, la siguiente? ¿Sí? La siguiente es historicista. Lo que nos dice es que Apocalipsis es el recuento del devenir, de la historia, de la humanidad y de la iglesia a lo largo de los siglos. Entonces sí le da un carácter futurista, pero le da ese carácter futurista en el sentido de que se ha ido cumpliendo progresivamente a lo largo. Y allí pues vemos el levantamiento, obviamente, de ciertos imperios, como algunos ven la Iglesia Católica, la Inquisición, a Napoleón Bonaparte, a Hitler. Y hay muchos hermanos que adoptan o se adhieren a esta postura. El problema que yo le encuentro, o que muchos otros le encontramos, es que como basamos la interpretación del libro de Apocalipsis en base a la experiencia de la historia de la humanidad, cada generación tiene que hacer una reinterpretación del libro de Apocalipsis. Sí, que ha ocurrido, de hecho. Claro, entonces el anticristo va a ser, pues se decía hasta aquí va a ser Gorbachev, ¿no? O fue Hitler, Adolfo o fue Hitler, Napoleón. Sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final hacemos una hermenéutica y basamos la interpretación de la Biblia en nuestra experiencia. Y basar una interpretación y una doctrina bíblica en nuestra experiencia es muy peligroso y no es nada recomendable. Por eso cada generación tiene que reajustar su interpretación a la luz de los nuevos eventos que van sucediendo. Y claro, somos muy limitados, ¿verdad?, con respecto a la visión general de la historia. Claro, y le priva también de esos acontecimientos futuros que han de suceder. Y luego la tercera sería la idealista. O espiritualista, ¿no? Sí, que la empezó a defender San Agustín y luego en la Reforma la Iglesia Católica la adoptó, algunos reformadores la mantuvieron y básicamente, y por eso dentro de la familia protestante y evangélica te encuentras que muchos directamente dicen que Apocalipsis ni tiene un aspecto
histórico, ni descriptivo, ni tampoco profético o predictivo también en cuanto al futuro, sino que básicamente es una gran alegoría y una gran comparación de la lucha que existe entre el bien y el mal, en el que al final Dios vendrá y juzgará y ya está. Pero lo ven de una manera muy alegórica, muy espiritual, le privan. Para mí el problema de todo esto es que le quitan ese valor literal, corporal, literal como hemos dicho, histórico, futuro, también a todo lo que viene descrito, ¿no? Claro, sí, y luego ya la última, y terminamos, pues es la futurista, en la que se estudia a través de este método gramático histórico en el que se intenta estudiar lo que se dijo, a quién se dijo, pero obviamente se le da un carácter profético predictivo en el sentido de que los acontecimientos del capítulo 4, especialmente del 6 hasta el 22, no se han cumplido, todavía no lo podemos encajar bien en ninguna etapa de la historia de la humanidad, ni del siglo I, ni a lo largo de la historia, y han de acontecer, ¿no? Yo en lo personal, y muchos, pues nos adherimos más a esta postura, que dicho esto, y ya termino, era la postura, o ha sido la postura clásica, comenzando desde la gran mayoría de los padres apostólicos, iglesia primitiva, y a lo largo de la historia ha sido esa postura clásica en cuanto a que el futuro, el Apocalipsis, describe eventos futuros que todavía no han sucedido. Sí, lo eminentemente profético del libro. Así que podríamos decirnos que la doctrina que enseñamos con respecto a la segunda venida y a la interpretación del Apocalipsis, tiene que ver con una interpretación más futurista. Luego, yo en lo personal sí. Sí. Como hemos hablado, sin entrar en dogmatismo, dentro del respeto, luego dentro del futurismo, de la postura futurista, de esa interpretación, se puede hablar de antes de la tribulación, durante, después, pero eso ahí ya nos metemos y volvemos a repetir como comenzamos la charla. No debemos de ser dogmáticos, debemos de respetarnos porque hay versículos donde pueden inclinarse o hacer énfasis o interpretación en una o en otra. ¿Qué piensas de esto? Sí, de hecho, tiene que ver mucho con el milenio, ¿no? Y con la venida de Cristo. Si será premilenial, será postmilenial o directamente amilenial. La realidad es que te he dicho que estas posturas preterista, historicista, idealista y futurista son gafas. Sí. Y ya con esas gafas interpretamos todo. Por eso va a ser muy curioso, lo veremos en la segunda o la tercera sesión, pero cuando hablemos del milenio, que por ejemplo, pues un preterista por ejemplo, el preterista o el idealista suelen ser amileniales, es decir, niegan ese milenio literal, ¿no? Por ejemplo, los futuristas suelen ser premileniales, creen que Cristo vendrá primero y después vendrá el milenio, por eso es premilenial, la venida de Cristo es previa al milenio. Entonces nos vamos a dar cuenta que según lo que uno crea, pues entonces, por ejemplo, como he dicho, idealista con amilenial, futurista suele ser premilenial y preterista, que antes me equivoqué, suelen ser postmilenial, porque los preteristas dicen, como Cristo ya ha venido y vino en el primer siglo, ahora el reino de Dios se está extendiendo a través de la Iglesia y cuando la Iglesia y la influencia del reino de Dios haya gobernado todo el mundo, entonces, y a eso le llaman ese milenio, entonces Cristo vendrá. Entonces es curioso cómo todo se va encajando unas posturas con otras, ¿no? Con otras y demás, así que debemos de ser unas partes con otras. Exactamente, muy bien. El tiempo se nos echa encima, Fernando. Seguiremos estas charlas, coloquios, pero sí antes apuntar, por supuesto, de que este libro lo que debemos es tener la confianza de que el creyente tiene un futuro glorioso, pero ahora en nuestro presente, con toda esta pandemia, con toda esta cantidad de comentarios, estudios, vídeos, etcétera, etcétera. Fernando, ¿cuál
desde el punto de vista bíblico, por supuesto, y desde un punto de vista lo más real, lo más práctico, lo más pragmático posible, ¿cuál debe ser la postura de nosotros como creyentes? Tú como pastor, ¿qué le dirías a la iglesia basado, por supuesto, en la palabra de Dios, que debe ser nuestra postura con respecto al Apocalipsis y a todo lo que hemos estado tratando y seguiremos tratando? Pues cuando yo lo que hago es leer la Biblia y ver lo que la Biblia o Dios nos está diciendo a través de su palabra de cuál debe ser nuestra actitud, ¿no? Y puesto que los apóstoles instaban muchísimo a las iglesias de estar preparados para la venida de Cristo, yo creo que hay tres cosas muy sencillas a nivel práctico, personal, pastoral. Una, debemos estar velando, no podemos estar dormidos, no podemos estar distraídos, no podemos estar atontados, ¿vale? Si quieres, sí. O narcotizados por todo lo que estamos viendo, oyendo. Tenemos que estar velando, tenemos que estar despiertos, muy atentos en oración, en la palabra, en todo este asunto, ¿no? No podemos ser indolentes y no darle la importancia que todo esto tiene. Segundo, debemos estar activos, trabajando. Digo esto porque hay algunas corrientes, según interpretan el libro de Apocalipsis, que como, bueno, todo esto es inevitable y demás, lo único que nosotros tenemos que es aislarnos, no hacer nada y esperar la venida de Cristo de una manera pasiva. No, tenemos que estar trabajando. Sirviendo. Las parábolas nos dicen que cuando venga el Señor debe hallar a esos siervos trabajando, ceñidos. Ajá. Y por otro lado, en la parte devocional debe estar ese deseo, debemos estar deseando, ¿no? Anhelando, debemos estar anhelando y deseando que el Señor venga, porque todo eso nos va a ayudar a lo que hemos dicho, a purificarnos, santificarnos, consagrarnos, a tener que lo más importante de todo esto es que Cristo viene. No es tanto que vienen unos sellos o unas trompetas, sí. O un orden mundial o una marca, no. Cristo viene, no podemos perder de vista. Termino con esto. Toda buena teología debe ser teocéntrica, empezar y acabar por Dios. Toda buena teología de la profecía tiene que ser cristocéntrica. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Así que todo esto nos tiene que hacernos ser mucho más cristocéntricos. Sí. Y anhelar como termina la palabra de Dios. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Sí, ven Señor Jesús. Esa debe ser nuestra postura. Fernando, lo vamos a ir dejando. ¿Tú crees que la esposa está diciendo ven o está comenzando a decir ven? ¿Cómo lo ves? Es una opinión personal. Bueno, de entrada no somos todavía esposas, somos novia, ¿verdad? Novia, sí, disculpa, sí. No, es que yo cuando me di cuenta, ostras, y creo, mi opinión, creo que de aquí en adelante las cosas se van a polarizar. Y me explico, ¿a qué me refiero por polarizar? Se van a radicalizar, no vamos a ir al extremo. Va a haber una iglesia que se va a despertar y que va a decir, sí, Señor, ven. Va a haber otra iglesia que se va a dormir, como la parábola de las 10 vírgenes, como la parábola de los talentos. Creo que se va a polarizar, lo estamos viendo. A nivel político se está polarizando, a nivel social se está polarizando. A nivel espiritual también creo que se va a polarizar. Y va a haber una parte de la iglesia que se va a avivar y se va a despertar, va a haber otra que se va a dormir. Es que está profetizado, son una de las señales de los últimos tiempos, esa apostasía, ¿no? En que la iglesia parece que se duerme. Entonces esa va a ser mi opinión, es que las cosas se van a polarizar. A polarizar y seguro, pero Cristo, Dios tiene su iglesia, y como tú has dicho o has ido terminando, debemos de estar vigilantes, debemos de estar y despertar o pedir al Señor que despierte en nosotros un espíritu de servicio. Y el espíritu de servicio no es solamente en el local de la iglesia, el espíritu de servicio tiene que ver con nuestro testimonio, ¿verdad? En esta sociedad, en nuestra familia, etcétera, etcétera. Y ese anhelo, esas prioridades
muy clara de que lo que mejor o lo más grande o lo que mejor nos ha pasado, como le queramos llamar o expresar, es Jesucristo en nuestra vida. Somos de Él y para Él, y en Él somos y en Él nos movemos, como dijo el apóstol Pablo. Qué bueno que pronto se nos ha ido el tiempo, Fernando. Wow. Qué interesante todos estos temas. Así que a todos nuestros hermanos y a todos los amigos que a través de estos medios, todos los viernes, a partir del próximo viernes 5 de junio hasta que terminemos, serán 4 o 5 sesiones, porque todo esto da cancha, da juego a mucho y es muy interesante. Estaremos hablando de lo que hemos llamado en estas charlas coloquio, que queremos hacerlo lo más cercana, pero lo más bíblica a la vez posible, los secretos del Apocalipsis. Hablaremos de los nuevos tiempos, hablaremos del nuevo orden, hablaremos de esta triada diabólica, llámese anticristo, falso profeta, etcétera, etcétera, figuras como la gran ramera. Iremos hablando de todo esto, pero culminaremos, ¿verdad, Fernando?, en el triunfo final de Cristo como Señor de la historia. Así que animamos a todos aquellos que se quieran unir con nosotros a esta charla, ¿verdad?, a que conecten y con su Biblia en la mano podamos entender, charlar, podamos meditar en algo tan interesante y tan real. Porque fíjate, Fernando, y ahí ya lo dejamos, que aunque el libro de Apocalipsis todos coinciden que es el más difícil de leer, es el único libro del Nuevo Testamento que tiene la bienaventuranza de aquellos que leen las palabras de esta profecía. Y con esto lo que quiero es animar a que nos quitemos de complejo y de una manera, como tú muy bien dijiste antes, humilde, sencilla, pero con ardor en nuestro corazón, con fervor en nuestro corazón, meternos a estudiar, a meditar y a abrazar lo que la bendita palabra de Dios nos habla en este libro. Fernando, te mando un abrazo muy grande desde Vigo. Gracias. Que yo creo que en estos días, lo mismo que allí en Castilla, el calor está siendo increíble, pero aquí cambia. A lo mejor la semana que viene ya es de otra manera. Un abrazo muy fuerte para ti, Liliana, los chicos. Un abrazo a la iglesia, La Roca en Ciudad Real. Muchísimas gracias por tu esfuerzo, por tu cariño, ¿sí?, en apartar este tiempo. Sé que eres un pastor muy ocupado y nos vemos, Dios mediante, la semana siguiente con nuevos enseñanzas sobre el libro del Apocalipsis que iremos anunciando a través de estos medios. Un abrazo grande, Fernando. Igualmente. Gracias, Miguel. Gracias, Marjorie. Y saludos igual, abrazos para todas las personas que nos están viendo. Hasta la próxima. Hasta luego.